El inicio. Los del inicio que usted Sí. vio. Sí, primero vimos, Principio. espera un ratito, primero vimos el concepto de principio, después vimos que un autor ¿cómo se puede decir? Lo distinguía de una manera que lo ponía el principio de adaptación en 3, y después el otro era que decía que lo definía en 2. ¿Cuáles son esos dos? Como estamos trabajando con esos dos, ¿cuáles son esos dos? Si no estoy mal, creo que era el de multilateralidad. Malena, preste atención. Después del concepto, habían dos autores, ¿sí? Habían dos autores, es así, Punina, que ellos decían, uno afirmaba que los principios eran 3, ¿sí? Y el otro afirmaba que los principios eran 2. ¿Cuál? Vamos trabajando con los dos. ¿Cuáles son esos dos? Biológico y pedagógico. ¡Silencio! Malena. Murillo, Malena. La próxima que responda, que no le estoy preguntando, le voy a poner una mala nota. Profe, pero es que a uno le pica la lengua por responder. Que le pique la lengua, tiene que esperar que los Que otros se también quedan tengan callados, conocimiento. pues. Bueno. Cuando yo le pregunte, ahí dice. Ya, Malena, dígame. Ya, yo tengo anotado aquí que es el principio biológico y el principio de pedagogía. Pedagógico, ¿no? Sí. Ya. Esos son. Y aquí están. Escuche. Sí, ya también los encontré, los tenía. Escuche, preste atención, escuche. Circulación sanguínea, etcétera, va a referirse a los principios biológicos. Y los principios pedagógicos dice que los que de alguna manera incluyen la metodología, ¿sí? Que son los que afectan a los procesos, los que garantizan la adaptación y por último los que ejercen un control específico de la adaptación. En Navarro en el 94 clasifica los principios de la siguiente manera: principios biológicos, ¿sí? Que son los que afectan a los procesos de adaptación orgánica del deportista, todo lo que tiene que ver con el organismo, músculos, huesos, articulaciones, circulación sanguínea, etcétera, va a referirse a los principios biológicos. Y los principios pedagógicos dice que los que de alguna manera incluyen la metodología empleada durante el proceso de entrenamiento. ¿Qué tipo de metodología estamos utilizando para poder desarrollar o aplicar esas sesiones, esas clases? Primero, para poder convertirlas en una sesión, qué actividades, qué dinámicas, qué herramientas estamos utilizando para poder llegar al objetivo en la parte pedagógica. Ya, entendido, ¿no? ¿Entendido, Malena? Sí, profe. ¿Entendido, Murillo? Sí, profesor. Bueno, creo que Angulo, háblame sobre el principio biológico. Sobre el principio biológico. Sí, Dayana, sobre el principio biológico. Bueno, a ver, lo que yo entendí es que el principio biológico es la parte, digamos, donde tienen sobrecarga, bueno, cosas así, profesor. Malo, mala su respuesta. Desde ayer ya son 3 días que vamos viendo y vamos tocando el mismo tema y usted no tiene apunte, Dayana. Preste atención a la clase. Si preste atención a la clase. Punina, responda. Sí, profe, que los principios biológicos son los que afectan a los procesos de adaptación orgánica del deportista.
Ya, cuando hablamos de orgánica, ¿qué nos quiere decir? ¿A qué afecta? Al organismo, a los diferentes órganos del cuerpo del deportista. ¿Ya? ¿Cómo cuáles? O sea, puede ser el sistema muscular, el sistema nervioso, todo lo que tenga que ver con o sea, con el cuerpo y el organismo del deportista. Ya, Los órganos. correcto. Entonces me va a responder Medranda. Hábleme sobre sobre el principio pedagógico. Medranda, Dígame, profesor. ¿me puede hablar usted de los principios pedagógicos? Ya hablamos del principio biológico, ahora vamos a hablar del principio pedagógico. De los principios pedagógicos, dijo. Ya, ¿a qué se deben los principios pedagógicos? ¿Qué son los principios pedagógicos? Concepto de los principios pedagógicos. De cómo es de, o sea, de la enseñanza, del aprendizaje, del entrenamiento deportivo, o sea, de cuando recién se empieza, pues. Gracias, Medranda. Preste más atención. Medranda y Dayana, presten más atención a la clase. Ya, profesor, ya. Tomen sus Ya, profe. apuntes, que ustedes son computadoras que no pueden tomar apuntes para poder responder. Responda, Solís. Profe, ¿se Buenas puede tardes, terminar? Solís. Buenas tardes, yo no dije buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero, nuevamente. Voy a hablarles sobre los principios pedagógicos. ¿Sí? Se puede determinar que en los principios pedagógicos incluye cuando puede ser una planificación a la cual hay diferentes metodologías para poder realizar el ejercicio que sea de una manera efectiva y pueda tener un rendimiento óptimo, ¿sí? A eso se basa también en la parte de la enseñanza a los diferentes deportistas. ¿Quiénes aplican esos métodos? Los entrenadores, para poder dar una buena enseñanza y llegar a donde quieren llegar, donde quieren tener el resultado, ¿sí? Que en sí todo entrenador quiere tener un resultado bueno para sus deportistas y su club, ¿no? Entonces ahí lo que se aplica son las diferentes metodologías de la enseñanza. Ya, lo que quiere decir Solís es que la pedagogía, los principios pedagógicos son los métodos, las herramientas, lo que nosotros utilizamos para llegar a los deportistas, ¿sí? Y con esto cumplir los objetivos que se han trazado al principio del entrenamiento, ¿sí? En este caso, al principio de la planificación, porque estamos hablando de la metodología de la planificación. Sí, esos son los principios pedagógicos, el proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros utilizamos para llegar a esos deportistas. ¿Cuáles son qué herramienta utilizamos? ¿Sí? ¿Qué método utilizamos? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Por qué lo utilizamos? ¿Sí? Para así poder llegar al objetivo que nos hemos trazado al principio o nos hemos trazado cuando estábamos realizando la planificación, cuando realizamos la planificación, porque toda planificación deportiva tiene un objetivo, ¿sí? Entonces, ese objetivo se va a cumplir cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, el principio pedagógico se cumpla a excelencia, ¿sí? Entonces, eso es Dayana, eso es Medranda. ¿Entendido o falta algo? Sí, ya lo entendí, profesor. ¿Escribió? Sí. Mañana voy a tomar la evaluación. El que se saca 0 y ahí mismo le voy a calificar tendrá su 0. Profe, disculpe, evaluación de los principios biológicos
y los pedagógicos nomás. Sí, de esto O- es lo que estamos tratando, de este tema, porque veo que de este Ah, ya. tema es que ya llevamos una semana con llevamos ya con estas 7 horas que vamos a tratar este tema y no creo que todavía no vayan a aprender este tema, que es un factor fundamental en la planificación. Y cuando les toque planificar, ¿cómo van a hacer si no aplican estos dos principios? Y los otros que vienen a continuación. Relacionados con la adaptación del organismo al ejercicio. Esos principios van a ser indispensables, los biológicos, para que pueda tener un buen desarrollo el atleta. Si solamente yo pongo a entrenar a una persona sin basarme en estos principios, no va a tener una evolución, no va a tener una adaptación y no va a tener... Esos principios son la base de todo el entrenamiento deportivo. Cualquier deporte, cualquier tipo de deporte, cualquier entrenamiento, sea con peso, sin peso, cualquier tipo de entrenamiento físico deportivo se va a basar en estos principios. Y bien, el primero es el principio de la unidad funcional. ¿A qué se refiere este principio? Bueno, no podemos olvidar que la aplicación de una carga, recuerden que llamamos carga al estímulo que nosotros le estamos dando al atleta para realizar la ejecución de algún movimiento o de algún ejercicio. Puede ser en tiempo, puede ser en repeticiones, puede ser en peso, ¿sí? No podemos olvidar que la aplicación de una carga concreta puede estar incidiendo positivamente en una cualidad, ¿sí? Y bien, el primero es el principio de tener una adaptación y no va a tener unidad funcional. ¿A qué se refiere este principio? Bueno, no podemos olvidar peso, sin peso. Cualquier tipo de entrenamiento físico deportivo se va a basar en estos principios. Y bien, el primero es el principio de la unidad funcional. ¿A qué se refiere este principio? Bueno, no podemos olvidar que la aplicación de una carga, recuerden que llamamos carga al estímulo que nosotros le estamos dando al atleta para realizar la ejecución de algún movimiento o de algún ejercicio. Ya, Andri, usted quería hablar. ¿A qué le llamamos carga? Profe, al estímulo que se le va a dar al deportista, ¿Para al qué? trabajo que se le va a otorgar. ¿Para qué? ¿Para qué? Disculpe, Sí, ¿para qué? ¿me puede repetir? Sí, ¿para qué? Para poder obtener un buen rendimiento, pues, profesor. Un buen rendimiento o un buen resultado. Sí, un buen resultado. O sea, si tenemos buenos rendimientos, tenemos buenos resultados. Vamos otra vez el concepto de carga. Este principio, bueno, no podemos olvidar que la aplicación de una carga, recuerden que llamamos carga al estímulo que nosotros le estamos dando al atleta para realizar la ejecución de algún movimiento o de algún ejercicio. Puede ser en tiempo, puede ser en repeticiones, puede ser en peso, ¿sí? Entrenamiento, sea con peso, sin peso, cualquier tipo de entrenamiento físico deportivo se va a basar en estos principios. Y bien, el primero es el principio de la unidad funcional. ¿A qué se refiere este principio? Bueno, no podemos olvidar que la aplicación de una carga, recuerden que llamamos carga al estímulo que nosotros le estamos dando al atleta para realizar la ejecución de algún movimiento o de algún ejercicio. Andri, Dígame. otra vez, ¿a qué le llamamos carga? Al estímulo que se le va a dar al deportista para realizar un determinado movimiento, profe. Para la ejecución, ¿no? De un ejercicio. Ve que lo primero Sí. estaba confundido. Es que tienen que prestar atención a lo que están escuchando. ¿Sí? Tienen que prestar atención. No es que porque yo lo quiero decir o porque me suena lógico. Dígame. Una pregunta. En esa parte no era donde debemos enfocarse en la cualidad más determinante que tenga el deportista. No, ese es el Digo, ahí el principio. tema. Ese es el principio, pero antes de eso él habla de la carga.
para aplicar este principio, apaga el micrófono, pues, Malena. Ahí sí no se escucha lo que hablan. Ya, para aplicar el principio de la unidad funcional, tenemos que tener claro de qué es carga. ¿Sí? ¿Qué es carga? Y carga dice que es el estímulo que se le da al deportista para realizar cualquier movimiento, para la ejecución de un movimiento. Eso es carga. Seguimos. Puede ser en tiempo, puede ser en repeticiones, puede ser en peso. ¿Sí? Bien, no puedo... Que una carga no solamente como suena carga puede decir que vamos a alzar pesa. ¿Sí? La carga puede ser en repeticiones, puede ser en tiempo. ¿Sí? También es carga cuando se hace repeticiones, cuando en el tiempo también esa es la carga que se le da al deportista. No solamente en peso, que también es. Ya hablamos de la unidad funcional, ya hablamos de todo esto, ya hablamos. Pero vamos a seguir tratando ese tema. La unidad funcional. Un grupo muscular o en alguna capacidad. ¿Cuál es la unidad funcional, Quiñones? La unidad funcional, no está Quiñones, Torres. ¿Qué tratamos en este principio de la unidad funcional? Profesor, yo no estuve ayer. No estuvo Torres, Murillo. No. Murillo. Aquí estoy, profe. Por favor, respóndame la pregunta. ¿En qué se basa el principio de la unidad funcional? Ya, el principio de la unidad funcional en sí se basa en una carga concreta que ésta puede estar incidiendo positivamente en una cualidad que tenga el deportista. Solo puede estar una carga concreta, dice, una carga concreta que esta puede estar incidiendo en un deportista. Ese es su concepto, o lo que usted entendió. Dylan, ayúdele a la compañera Murillo, por favor. Si mal no recuerdo, profe, esta era por ejemplo, si una persona destaca en una habilidad, no por eso puede dejar o descuidar las otras habilidades, sino que tiene que trabajar todas para mejorar en todas. Ya, mejorar en todas. Usted dice que mejorar en todas. Si yo, como leo aquí, claro, y este tema ya lo vimos ayer y lo recalcamos ya 2 días, con 3 días, es que si yo tengo una cualidad que es fuerte, entonces estamos hablando de entrenamiento, estamos hablando de planificación, estamos hablando de darle una carga a ese deportista en el entrenamiento para que ejecute el trabajo, ¿no? Y dice que hay que tener presente que nunca podemos olvidar que la aplicación de una carga concreta puede estar, dice, incidiendo positivamente en una cualidad, pero también puede ocurrir que esté produciendo un efecto contrario, ¿sí? En otra cualidad. Aquí nos quiere dar a entender que yo, si coloco una carga mal en un deportista o una determinada disciplina, puedo estar afectando ese músculo, puedo estar afectando o puedo estar incidiendo negativamente en el desarrollo de esa cualidad. Entonces, ¿qué nos quiere llevar a entender este principio? ¿Sí? Que nosotros tenemos que saber dónde vamos a meter las cargas, ¿sí? Y haciendo énfasis en la cualidad que va determinante
de la disciplina que estemos practicando, ¿sí? Sin descuidar a las otras, sin descuidar a las otras. Pusimos el ejemplo de box, pusimos el ejemplo de fútbol, ¿sí? Entonces, hay que tener claro el principio de la funcionalidad. No podemos descuidar las demás áreas, pero sí hacer énfasis en la que es determinante en ese deporte. Tenía levantada la mano. ¿Quiénes levantaron la mano? A ver, Nevares. Nevares. Sí, déjame pensar. A ver, Rodríguez. ¿Qué puede decir del principio de la funcionalidad? Diga, Rodríguez, la escucho. Ya, profe. Se enfoca específicamente en las cualidades, bueno, incidir positivo o negativamente en el deportista, en todas las cualidades que pueda desempeñar. No, Rodríguez. ¿Cómo va a incidir negativamente? El deportista cuando se le aplica una carga para que ejecute el movimiento, el trabajo, el entrenamiento, no puede incidir negativamente, pues tiene que incidir positivamente, pues. ¿Sí? Positiva o negativamente, dije. Por eso, pues nunca puede, si usted aplica la carga y está incidiendo negativamente, está errando, pues. Entonces su planificación está mal establecida o mal ejecutada. ¿Sí? Y no puede aplicar el principio de la unidad funcional de esa manera. Dice que no se debe descuidar las demás cualidades, pero haciendo énfasis en una. Andri, diga. Profe. Básicamente que, o sea, como se trabaja con las cualidades, debemos trabajar con la cualidad más determinante de nuestra disciplina deportiva sin olvidar el resto de cualidades. Eso básicamente se quedó claro ahí. Diga, Solís. Profe, disculpe, en lo cual lo que yo puedo entender aquí es en la parte que puede decir que puede estar causando un buen resultado en una cualidad, pero puede estar causando el efecto contrario en otras cualidades. Ese es el principio de la funcionalidad. Eso es lo que yo logro entender de esto, profe. De este tema. Ya, es por eso que se aplica este principio, porque podemos estar cayendo en ese error. Escuchemos lo que dice él para que usted entienda. Podemos estar cayendo en ese error y por eso se aplica el principio de la unidad funcional. Escuchen. También puede ser que esté perjudicando otras capacidades o debilitando algunas otras, como lo pone en el ejemplo. Si yo, mi deporte es atletismo en la disciplina de 100 metros y yo estoy trabajando la resistencia aeróbica con ejercicios de carrera a velocidad baja o de baja intensidad, pues entonces me voy a dar cuenta que voy a estar descuidando la velocidad máxima, que va a ser un factor determinante en mi deporte. El siguiente principio es de multilateralidad, ¿sí? Está demostrado que con... ¿Te escuchó, Solís? ¿O tiene alguna duda aún? No, profe, estoy claro. Ahora sí está claro, antes no estaba. Sí, lo que yo dije no creo que esté incorrecto, ¿o sí? ¿O me equivoqué? Es que está incorrecto porque usted dijo que puede estar incidiendo, como dijo Rodríguez, positivo o negativamente, pero es lo contrario. Sí, él está haciendo aquí una introducción.
¿sí? Él cuando habla de la unidad funcional está haciendo una introducción, que no debemos hacer eso, que no debemos confundirnos, no debemos afectar una cualidad y incidir negativamente en una cualidad o incidir positivamente en otra. Lo que tenemos que hacer Profe, es... disculpe, repítame ese pedazo. Ya. Que internet creo que se me puso malo. Ya, que aquí usted decía, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho ya. Ya, aquí que él hace una introducción a que no debemos hacer esto, ¿sí? Dice, hay que tener presente, mira que te lo recuerda, como diciéndote, recuérdate, no hay que hacerlo, hay que tener presente y nunca podemos olvidar que la aplicación de una carga, que la carga es el estímulo, ¿sí? Que se le da a los deportistas para ejecutar determinados movimientos, ¿sí? Que la aplicación de una carga concreta puede estar incidiendo positivamente en una cualidad, pero también puede ocurrir que esté produciendo un efecto contrario en otra cualidad. Él pone el ejemplo de la carrera continua en baja intensidad de manera aeróbica en un corredor de 100 metros plano. ¿Cuál es la cualidad determinante en un corredor de 100 metros plano? Solís. 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 Medranda. ¿Cuál es la profe, cualidad? sí. ¿Cuál es cuál es la cualidad determinante en un corredor de 100 metros plano? ¿Conmigo? Sí. En un corredor de 100 metros plano, ¿cuál es lo que él en sí, la velocidad, profe? La velocidad. Y si tú... Sí, él necesita velocidad, ¿por qué? ¿Perdón? Ya, y si... Más que la resistencia a la velocidad, profe, porque en sí es una carrera de rapidez, no es carrera de fondo, lo cual... ¿Ah? Ya, está bien, eso es. Entonces, ¿yo qué tengo que entrenar? ¿La velocidad o la resistencia a la velocidad? La velocidad explosiva en sí, profe. Entonces yo tengo que entrenar, pero no tengo que olvidarme que también necesita resistencia, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tengo que entrenar más? Saber mantener la velocidad. Entonces, eso es. Lo cual, como dice el ejemplo ahí, no puede descuidar tampoco la parte de la resistencia. Ya. Sí, profe, Eso entendido. es. Ya, entonces si se termina, nos conectamos en el mismo link, ¿ya? Para pasar al otro principio. Medranda, le voy a preguntar del otro principio, mírelo aquí. ¿Vio? ¿Observó? Estoy bien.